Esta semana vamos a estar estudiando Marcos capítulo 7, específicamente una interacción que Jesús tuvo con los líderes religiosos, donde se cuestiona la tradición sobre las acciones. Eso es una de las cosas que vamos a estar analizando hoy profundamente en Estudiemos Juntos. Sean todos muy bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Contentos de que estén acá compartiendo la mesa con nosotros para estudiar a profundidad el Evangelio de Marcos. Como de costumbre, estoy aquí con Sammy y con Joel. Hoy Denar no se encuentra porque está en una cuestión familiar, pero estamos acá listos para estudiar Marcos. ¿Cómo están hoy? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Muy bien? A Dios. Qué bueno, me alegro. Bueno, lamentablemente no nos ha dado tiempo para ir capítulo por capítulo y analizar todas las historias. Así que lo que estamos haciendo es que dentro del capítulo o los capítulos que la lección de escuela sabática trae, yo escojo una historia o un evento o lo que sea, y eso es lo que queremos aquí analizar con más profundidad. Hemos pasado historias como, por ejemplo, el encuentro con Jairo, el encuentro con la mujer de flujo de sangre, que son historias tremendas, llenas de muchas aplicaciones y enseñanzas. Pero lamentablemente pues el tiempo no nos da. Así que hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 7, una interacción que Jesús tuvo con los líderes religiosos por una cuestión de tradición o de ritual, que vamos a entrar ya en breve en eso. Así que la lección lleva como título De adentro hacia afuera, así que eso es lo que vamos a estar analizando específicamente hoy en nuestro estudio. Vamos a comenzar con oración. Joel, si puedes comenzar con oración. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque podemos estudiar tu palabra y te pedimos que nos des tu Santo Espíritu para poder entender los principios que allí están, para poder aplicarlos, Señor, en nuestra vida cristiana, en la vida eclesiástica de esta época, y poder ser cristianos sinceros, inteligentes y que den gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a ir a Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. ¿Quién lo lee? Yo. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Muy bien. Entonces, lo primero es, dice el versículo 1 que llegaron unos fariseos y maestros de la ley, o sea, unos escribas, que venían de Jerusalén para encontrarse con Jesús. Jesús está en Galilea en este momento y esta gente viene de Jerusalén. Yo no sabía que de Jerusalén a Galilea son 90 millas. En una época en que no existía carro, tren, nada. Esta gente viajó 90 millas. ¿Con qué propósito fue que viajaron 90 millas para ver a Jesús? Y siempre para encontrarle alguna cosa por qué acusarlo. Siempre. O sea, a mí me sorprende motivación que alguien tremenda. esté dispuesto a viajar 90 millas en aquella época solamente para tratar de encontrar algo para entrampar a un individuo. El cero. Ahora, ¿cómo moviliza el mal? ¿No? También, o sea, a veces pensamos que... Pero el mal tiene una fuerza en sí mismo también que... Totalmente. Cuando se encuentra con el bien, quiere destruirlo continuamente. Y entonces... Sí, no, o sea, a mí eso me llamó mucho la atención porque es evidente cada encuentro que estos individuos, estos líderes tienen con Jesús y las preguntas que les hacen, o sea, la interacción que quieren tener con Jesús siempre es para ver cómo pueden cogerlo y acusarlo para, evidentemente, al final matarlo. Así que estos viajan 90 millas. Entonces dice que ellos notaron, perdón, es evidente que estaban todos viendo qué pasaba, o sea... ¿Por dónde lo podían agarrar? Claro. Y a mí me llama eso mucho la atención porque, como comentábamos, creo que fue en la lección de la semana pasada, ¿cuánta gente viene a las iglesias o va a una iglesia no para realmente escuchar un mensaje, no porque quiere congregarse y quiere estar
fellowship, ¿cómo En se dice? camaradería. Claro, sino que van para ver cuál es la música que están tocando, qué instrumento, cómo se están vistiendo, qué fue lo que... O sea, es como que ¿Cuál es el pierden de mensaje perspectiva. que están llevando? Correcto. O sea, es como que están ahí, pero no están ahí. No, y todo, si vos te pones a pensar, termina siendo algo de envidia. O sea, la envidia da mucha fuerza al que es envidioso y está tratando siempre de tirar abajo a aquella persona que le envidia la influencia que tiene, ¿no? Y eso pasa mucho con los políticos. O sea, actualmente, por ejemplo, si vos te haces una figura pública, siempre va a surgir alguien, o sea, te haces un político y te empiezan a sacar, ver en qué, quiénes Todo son, trapitos sucios. que empiezan a sacar los trapitos sucios, los que están en el otro partido que no quieren que el otro tenga influencia. O sea, no se piensa en el país, no, se piensa en cómo ganar poder. Y donde se está luchando por el poder externo, siempre hay este tipo de peleas, este tipo de odio, si podríamos decir, que no trae crecimiento, ¿no? No, y esta envidia es obvia, porque este joven rabino, por decirlo así, está de momento, las masas lo están siguiendo. Y ellos dicen, espérate, ¿por qué no me siguen a mí? Entonces, ese celo, esa envidia... Están perdiendo el control. Correcto. Están perdiendo el control. Y ese celo, esa envidia hace, y no sé si le ha pasado a ustedes cuando han tenido un episodio de envidia de celo, que tú hagas cosas que tal vez nunca pensaste hacer. Sí, sí. O sea, viajar 90 millas, estar pendiente. Mirando el Instagram. Exacto, todos los posts de Facebook, para ver qué dijeron. Y entonces, para tú escribir algo y decir, esta gente, qué los comentarios que les ponen, puedes perder una hora ahí. Correcto. Entonces, no sé, me parece que Marcos, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, hace un trabajo excelente al hacer esta introducción para luego con la conclusión cómo termina la historia. Así que dice que ellos notaron que algunos de los discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Entonces explica del versículo 3 al 5 qué es ese ritual de lavarse las manos, que no solamente eran las manos, que habían rituales incluso que iban hasta lavar los envases, o sea, todo, y que si no se limpiaban, entonces eran considerados inmundos. Ahora, en sí, o sea, esas cosas no eran malas, porque eran cosas que llevaban a tener ambientes higiénicos. O sea, por ejemplo, lavar la cama, en una época donde no había mucho aseo. Creo que eran cosas buenas. Lo malo es que ellos, ahí dice que condenaban al que no hacía esas cosas. Y claro, y aparte, para los fariseos, a este punto, ya no era por higiene. Sí, no, era por salvación. Correcto, era para ser puro o impuro. Ajá. O sea, si no lo hacías, eras impuro. Y era para discriminar. Correcto. Entonces ya si eras impuro, ya tú no eras parte, no eras igual, se podía prejuiciar contigo, porque ya tú eres impuro. Entonces, esa es la mentalidad que los fariseos traen. Es como, digo, no sé si van a hablar de eso. Hay gente que, por ejemplo, que el que es vegetariano, que es brutal, que para mí la salud es tremenda, pero el que lo hace por la salud está bien, pero hay otros que lo hacen para sentirse por encima de los demás. Y que como decía Joel, y como le dice el texto, condenan al que no lo es. Y como que yo soy puro, tú eres impuro. ¿Viste? Entonces ese es el problema. Ahora, lo más interesante de todo es que los fariseos, según algunas de las cosas que estaba estudiando, durante la época intertestamentaria, fue que se corrompió más esta tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, nunca hay una ley, no hay una ordenanza de parte de Dios de que las personas se laven las manos o se laven como un ritual. Lo que sí vemos es que Dios ordena a los sacerdotes, y únicamente, exclusivamente a los sacerdotes, hacer este tipo de ritual. Vamos a leer Éxodo, capítulo 30, versículos 17 al 21. Y entonces otro que busque... 17 al 31. Sí, bueno, vamos a buscarlo los dos porque están los dos acá. Éxodo 30, 17 al 21. 17 al 21. Sí. Ok, dice: Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. En ella se lavaron a Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada por Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia a través de las generaciones. Ok, so aquí Dios le está dando a Moisés una orden para los sacerdotes, y esta es la primera vez que se menciona un ritual de lavamiento de manos y pies. Pero nota que es los sacerdotes, no es el pueblo. Así todo era un ritual. Como Claro, vos decís. claro. Y los rituales señalaban algo. O sea, que en un pueblo esclavo ellos no entendían por qué este ritual estaba siendo ordenado, porque no les daba la capacidad de poder entender lo abstracto. En la medida que veían que eso se repetía y lo tenían que hacer, ellos por adentro decían, ¿por qué nos pide esto Dios? Porque Dios no le gusta la suciedad. Pero entonces después, cuando viene Jesús y habla de la suciedad interna, y cuando los profetas comienzan a espiritualizar el mensaje que, digamos, estaba en ritos al principio, el discipulado se hacía a través de ritos, entonces ahora comienzan a entender que realmente en el acto en sí de lavar un pie, una mano, no había ningún problema. Eso era simplemente una señal o un símbolo de lo que Dios quería hacer en el corazón, ¿no? En otras palabras, y que esto lo vemos muy a menudo, lo que comenzó como un rito que Dios estableció para que señalara algo se corrompe, y ahora entonces es aplicado a algo que no tiene nada que ver con lo original. Y se transforma en un fin en sí mismo. Y se transforma en un fin en sí mismo. Vamos ahora a Éxodo 40, 12 y 13. Dice, luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Muy bien, solamente otro texto de que habla de que eran los sacerdotes los que Dios le había dado la orden de este ritual de lavamiento. El israelita que llegaba al templo para hacer una ofrenda no tenía que lavarse en el lavacro, las manos, los pies, nada. Era el sacerdote que lo hacía porque era un simbolismo de la limpieza, la purificación que Dios quería hacer del corazón o de la vida. Entonces, se podrá aplicar también aquí que habla de las vestiduras sagradas, también la vestidura en Cristo, que Pablo habla de nuestra vestimenta en Cristo. Es que al final todo apunta a Cristo, porque vos fíjate que Jesús también dice, yo soy el agua, o sea, es el único, no hay nada, absolutamente nada, y eso a veces yo creo que nosotros pecamos yendo al Antiguo Testamento a estudiar el tabernáculo y la cortina y esto y lo otro, y hacemos eso un fin en sí mismo cuando tenemos a Cristo para entender todo. O sea, ya no necesitamos todo eso. No digo que eso no era malo, no digo que eso, pero eso es una sombra de Jesús. Todo apunta a Jesús. Claro. No había nada en el tabernáculo que no apuntara a Jesús. O sea, cada cosa, cada clavo, cada mueble, cada fuente, altar, vestimenta, sacerdote, todo apuntaba a Jesús. Hasta todo. Los colores que usaban, o sea, todo tenía un no podía sacar a Jesús de nada. Y por eso yo creo que, de nuevo, como tú dices, es muy bueno poder estudiar esas cosas, pero cuando nos quedamos en eso y solo en eso, y el que no cree eso como yo creo, entonces es condenado, en vez de apuntarlo a Jesús, entonces cometemos el mismo problema que cometieron los fariseos y los escribas. De paso, entre los fariseos y los fariseos eran los que más estrictos eran con esto de los rituales. O sea, para los fariseos, o sea, ellos tomaron esto a un extremo bien fuerte. Por ejemplo, cualquier secreción humana era considerada impura. Saliva era considerada. Entonces, voy a mencionar estas cosas para que vean cómo Jesús, en las acciones de Jesús, es un choque. O sea, Jesús está tumbando todo lo que ellos creen, todo lo que ellos han creído, lo está tirando por el piso. La saliva, la menstruación, aún el semen. Una mujer, después de dar a luz, era considerada también impura. Algunas personas como los leprosos, los gentiles, los samaritanos, los muertos, los cadáveres, todas esas cosas era para los fariseos. O sea, ellos se alejaban de esas cosas. Y si tú tocabas o estabas envuelto con eso, eras igual o peor de lo que tú estabas tocando. Entonces, hasta este momento en Marcos, ya Jesús ha tocado un muerto cuando resucitó a la hija de Jairo. Ya Jesús estuvo con una mujer con un flujo de sangre que la sanó y que ella lo tocó a él. O sea, para la mente, y no hablemos del sábado y de todas las demás cosas que ya hemos hablado. Imagínate estas personas que sinceramente creen, no, es que esto es lo que tiene que ver, y de momento ven a Jesús
rompiéndole todas estas ideas. Y que para colmo empiezan a decir que es el Mesías. Entonces, de acuerdo a sus Exacto. conceptos de religión, dicen, ¿cómo? No puede ser que el Mesías venga a romper nuestra religión. Claro. Entonces suena lógico, o sea, porque nosotros a veces tenemos criterios para determinar qué viene de Satanás y qué viene de Dios, son criterios muy superficiales, y a veces terminamos metiendo a Satanás, y es Dios justamente el que está detrás de todo, y lo metemos a Satanás porque no concuerda con nuestra manera de ver la religión. Ahora, la pregunta que me sale ahora cuando tú dijiste eso es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es que estas personas, y tal vez nosotros o alguien que nos está viendo, por qué es que a veces nos cuesta aceptar la revelación de Jesús? Yo creo que a veces, digo, esto es mi opinión, yo pienso que a veces el celo, cuando nosotros como seres humanos nos aferramos a las cosas tangibles y lo que podemos hacer y lo que podemos controlar. Pero entonces, cuando tú te acostumbras a hacer algo de una manera que te dicen, ok, te tienes que poner, primero te va a poner la media izquierda y desde que te criaste siempre te estás poniendo la media izquierda, que ahora venga otro a decirte lo contrario, siempre es como que un choque. Y si eso lo alinea a tu relación con Dios, a que estás aferrado, a que literalmente ellos pensaban que eso era lo que lo hacía más sano, lo que Dios quería. Así que creo que es un choque. O sea, es como... Usualmente ahora pasa, que la batería, que si la guitarra eléctrica, que si el pelo largo, que si aquello, que si lo otro, que si las luces. Y yo sé que quizás no lo están haciendo en su corazón con maldad, pero es lo que están aferrados y entonces su ejecución produce destrucción o trae cosas negativas. Pero creo que como seres humanos, para ir a tu pregunta, es como que nos aferramos a ciertos patrones, y especialmente cuando pensamos que eso es Dios y hacemos de eso nuestro fin o nuestra religión, es bien complicado que ahora de repente venga alguien a espiritualizar algo o hacerlo de una manera diferente o verlo en términos de Cristo. Es bien complicado. Lo que pasa es que Cristo siempre va a cambiar las cosas, porque es contracultural y es el Hijo de Dios. O sea, ahora, si fuera un profeta más y todo eso, podríamos decir, bueno, es que Cristo siempre genera un problema para el ser humano. O sea, para nosotros, para todos, genera un problema. O sea, porque Él ve las cosas de una manera diferente y ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Y Dios no ve las cosas como un fin en sí mismo. O sea, de Dios, lo que más siempre dijimos, lo que más le interesa son las relaciones. Entonces, por ejemplo, lavarte las manos. ¿Qué impacto en las relaciones tiene? Claro. Llegar de la... No tiene ningún impacto, entonces no tiene ninguna importancia. ¿Tiene algo de importancia? Sí, de limpieza. Pero eso no tiene una repercusión directa en las relaciones. Entonces para Jesús eso no era importante. Porque para Dios no es importante. Pero nosotros hacemos de lo que no es importante lo más importante, y de lo más importante hacemos lo que es menos importante. Y eso es una tendencia del ser humano, o sea, de todo ser humano. No es solamente de los religiosos, es de todos los seres humanos, sean ateos, lo que sea, que hacen de lo más importante lo menos importante y de lo menos importante lo más importante. O sea, nuestra escala de valores y principios está totalmente revertida. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, es a mostrarnos cuál es la verdadera escala de valores, cuáles son las cosas principales en la vida. No, para los fariseos todo era igual. Entonces yo digo también, lo defino de esta manera: la tradición es para la iglesia lo que es la moda para el mundo. O sea, la tradición es la moda de la iglesia. Y la moda del mundo es la tradición del mundo. O sea, porque la moda, si vos ves también, es una tradición. O sea, la moda que no tiene nada que ver con iglesia ni nada. Es una tradición. O sea, no te vayas de eso porque todo el mundo te condena. Y en la iglesia, la tradición es la moda. Y entonces, si vos te salís de la tradición, todo el mundo te condena. ¿Por qué? Porque es una creación del ser humano. La tradición es una creación, es un ídolo. Y a nosotros nos encanta adorar lo que nosotros creamos. Y me gusta porque lo de la moda, perdóname, que es que hay modas diferentes, ¿verdad? Pero entonces también hay estilos diferentes de eso. Están los que son bien conservadores, tradicionales, pero también entonces están los que son más modernos y que entonces se tiran uno a los otros. No, esta es la manera de adorar, entonces aquel no. Entonces, exacto, me encantó esa imagen de como verlo como moda. Y por eso, para mí, volviendo a la pregunta, o sea, los fariseos en su escala de valores ponían los rituales y la tradición y la ley por encima de las personas. Wow. Entonces, ¿qué era lo otro que iba a decir? Creo que se me olvidó ahora. Jesús, ¿cómo ponía o no? No, tenía que ver con la pregunta que hice. ¿Por qué a veces se nos hace difícil? Yo creo que al final del día tiene que ver con nuestro orgullo. O sea, porque muchas veces son rituales que creamos, pero en este contexto... Digo, no sé en este contexto porque no siento que Dios estableció el ritual de lavamiento de manos y pies para la gente. Pero aún los rituales que Dios estableció, por ejemplo, la Santa Cena, hay cosas dentro de ese ritual que
no son, por ejemplo, lo único que Dios estableció fue el jugo y el pan. Nada más. Sí. O sea, todo lo demás fue añadido por el ser humano, pero si tú hoy tocas alguno de esos elementos, pienso que es nuestro orgullo de que, ¿cómo vas a quitar algo que, como tú dijiste, como algo que yo creé, algo que hemos hecho de generación tras generación, claro. cuando lo único que Dios estableció, Jesús estableció para la Santa Cena, el jugo y el pan? Sí, aparte vos fíjate que hemos hecho de la mesa de la Santa Cena, o sea, no solamente el jugo, del jugo y el pan, que son hiper sagrados, que no entendemos lo que es santo, nosotros tampoco, a lo santo le damos como algo inaccesible. Entonces, de la mesa también de la Santa Cena hemos hecho algo, y hay mesas que están guardadas ahí que no se pueden tirar, no se pueden hacer nada, sí. porque no vayas a tocar la mesa de la Santa Cena. No solo la mesa, el mantel de la Santa Cena, los cosas. Y vos, cuando Jesús instaura eso, era una mesa común de un lugar, era un pan, ¿sí? O sea, con ingredientes especiales, por supuesto, para dar una lección, pero era algo común, no era eso de como que, claro, eso viene también de la iglesia medieval, porque entonces se creía que el pan era el cuerpo mismo de Cristo, claro. Se transformaba por el cuerpo de Cristo, entonces se creó todo una categoría, si podríamos decir, que no existe dentro del ritual bíblico ni del ritual de Jesús. Los rituales, Jesús instauró rituales, claro. No son malos en sí, pero son cosas normales, son cosas que no tienen algo un poder en sí mismo, simplemente son la sombra de algo. Y yo creo que el punto que lo mencionamos ahorita, es lo que Jesús está tratando de decir aquí, es que el ritual no tiene nada de malo en sí mismo. El problema es cuando yo hago del ritual algo de condenación para el que no lo sigue, para el que no lo hace como yo. Ejemplo, ya que estamos hablando de la Santa Cena. Alguien que tiene una mesa y cuando de momento no se puede usar esa mesa, dice, no se puede tener Santa Cena porque no está la mesa de Santa Cena. No se puede hacer ahí porque esa mesa no dice en memoria de mí, por ejemplo. Bueno, no, por alguna razón no se puede cubrir ¿cómo se llama? El pan y demás. Pues no se puede tener porque no está. Entonces, cuando empezamos a separarnos y a acusar y a condenar a alguien porque no lo hace como yo hago, ahí es cuando el ritual se vuelve malo. Y Jesús toma el ritual de algo cotidiano. Nosotros, por ejemplo, Jesús dijo, cuando lavó los pies, ¿no? Dijo, yo quiero que esto lo hagan en memoria de mí. Pero Jesús, lo que estaba diciendo, yo quiero que hagan esto, no estaba refiriéndose a mi criterio a lavar literalmente los pies de alguien. Estaba diciendo la misma actitud que yo tengo de hacerse siervo. Eso es lo que quiero. O sea, ahora, por ejemplo, el lavamiento de los pies se ha transformado en un ritual muy, no sé, quizás con esto me estoy metiendo en un lío, pero en un ritual muy raro, por todas las cuestiones de género que hay y todo eso, que al final genera muchas veces incomodidad ante una persona nueva que llega porque no entiende nada por qué. Y a Jesús no le interesa si lavo el pie o no lavo. Lo que le interesa a Jesús es que cuando yo tenga la oportunidad de darle a alguien el asiento, se lo dé. Eso es lavar los pies. Cuando yo tengo la oportunidad de servir a alguien renunciando a mí mismo, incluso a mi propio bienestar, que tengo 2 panes y veo a alguien con hambre y yo me quedo con hambre por darle a esa persona que tiene hambre, eso es lavar los pies. No pasa tanto por tocarle el pie a alguien y que con eso entonces voy a ser humilde por estar cumpliendo el rito. En el rito no hay ningún poder. No hay ningún poder. Es simplemente algo que hago para recordarme dónde está la esencia. Y la esencia está en la humildad. Y yo creo que a eso es lo que Jesús, con la respuesta que Jesús le da ahora, justo a eso es lo que está apuntando. Porque nosotros podemos cumplir con todos los rituales, pero estar podridos por dentro. Pensando que el cumplimiento del ritual es lo que me purifica, cuando lo que me purifica es el espíritu dentro de mí, que salga, ¿no? Bueno, esto sin duda un escándalo para los fariseos que estaban allí. Vamos de nuevo a Marcos 7 y vamos a leer ahora los versículos del 5 al 9. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hasta el 9, me dijiste, ¿verdad? Sí, hasta el 9. Le decían también,
Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muy bien, así que aquí entonces los fariseos van directamente a Jesús y le preguntan por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición. Los saduceos que estaban aquí también, ellos solo consideraban la Torá como la autoridad máxima. Los fariseos consideraban la Torá, la tradición y los rituales como autoridad también. O sea, la ponían al mismo nivel de autoridad, de vida, de regla de vida. Entonces, nota la respuesta de Jesús, que puede ser chocante. Le dice hipócritas. A estos líderes religiosos, hipócritas. Y esto lo hemos dicho aquí antes, Joel lo ha dicho muchas veces. En el griego, cuando escuchaba la palabra hipócrita, ¿qué le venía a la mente? De cambiar máscara, gente con máscara. Un actor. Un actor. Un actor que, viste, hoy tenía un papel y tenía una máscara y ese al otro día tenía otro personaje y tenía otro personaje. Y Jesús le está diciendo a los líderes religiosos, ustedes están haciendo un personaje que está mal. Que no eres tú. Un personaje por afuera. Exacto, un personaje ficticio. Porque realmente no es así. Entonces le dice, hipócritas. Isaías tenía razón cuando dijo, este pueblo me honra o me adora, es la palabra correcta en el griego. Este pueblo me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo puede ser posible que, y no sé, pues me puedo identificar porque tal vez muchas veces lo he sido, que por mis labios, con mis manos las levanto y estoy adorando a Dios, pero que mi corazón está lejos de Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? Es que yo creo que tú puedes cumplir con la ley completa y sin Dios. Es que es muy posible eso. O sea, es muy común eso. Claro, que pero yo haga cosas externas, justamente la salvación por las obras es eso. O sea, hacer cosas externas con tal de no cambiar el corazón. Claro, pero no somos los primeros en condenar la hipocresía. Claro, justamente porque somos hipócritas. Claro, ese es el punto, exacto. O sea, y ojo, y hasta nosotros podemos decir, los hipócritas. O sea, somos todos hipócritas. O sea, todos tenemos una tendencia en la actuación a querer mostrar quién no somos. Pero yo creo que uno va minimizando eso cuando comprendemos que la transformación, como dijiste, es del corazón. Cuando realmente es algo... De hecho, estaba leyendo esta mañana acerca de la oración, que era para que uno ora, si Dios ya sabe y todo eso. Entonces simplemente es intimidad, relación con Dios. Entonces, si yo oro simplemente por orar y por cumplir, o porque Dios me conteste mi oración luego, que si no me la contesta, pues me molestaré o cualquier cosa pasará. Pero o realmente yo estoy orando para tener una relación íntima con Dios, para que Él pueda permanecer dentro de mí, o simplemente lo estoy haciendo por hacerlo. Y yo creo que ahí es que está... El famoso checkmark. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que voy a estar criticando quizá, pero que está muy de moda, especialmente en las iglesias muy importantes, es que las oraciones vos las preparás antes de hacerlas, cuando te piden una oración, y las hacen leídas. Sí, que no está mal, claro. no está mal. Pero llega un momento también que se transforma todo en algo tan mecanicista que empezamos a ver quién hace la mejor oración, que entramos en lo mismo, quién escribe la mejor oración, quién hace la oración más impresionante, y no sale del corazón. Y podemos estar en todo el mecanismo ritual de una cosa simplemente para disimular la falta del espíritu. Y eso pasa mucho en las iglesias importantes, que de lo cual nosotros somos una iglesia grande, que podemos también tener esas cuestiones. O sea, a veces como pastores, yo predico, como pastores aprendemos a decir aquello que sabemos que la gente va a reaccionar bien por una cuestión espiritual. Para que tomen decisiones y eso. Pero quizás no estamos viviendo lo que realmente estamos predicando. O sea, simplemente hacemos una estrategia para que la gente nos aplauda, o para que la gente se bautice, o para que la gente... Y realmente es una estrategia de marketing espiritual, en vez de ser simplemente la transmisión de una vivencia. Y ahí nos convertimos totalmente en hipócritas, en impostores. Y también yo creo que exclusivista, porque entonces... simplemente los que saben preparar una oración son los que pueden. Entonces, quizás alguien que diga, pues yo no puedo orar, o me pasó en una reunión que tuve con jóvenes, una persona, que no me pongo a orar, pero vamos a orar todos. No, yo no sé orar. No te preocupes, eso no. La mejor oración. Claro. Porque está fuera de protocolo, fuera de lo que sea, y súper lindo y todo de corazón. Y para mí que cuando nos volvemos así, con tantos rituales, con tantas cosas, es como que ponemos a Dios inalcanzable. Como que yo digo, es que yo no puedo, esta no es mi vida. Yo no soy tan santo, yo no soy tan puro, yo no me lavo las manos constantemente, o yo no hago lo que sea, o yo no... los estándares los ponemos tan altos y... Es que siempre es más fácil seguir un ritual, una tradición, a una relación. También.
O sea, es como en esta época y también nosotros, es más fácil seguir la letra de la ley que el espíritu de la ley. Claro, siempre. Porque el espíritu de la ley requiere negación a ti mismo, una batalla con tu naturaleza 100%. carnal. Es más fácil ir al templo que ser templo. Correcto. O sea, demanda tiempo en relación. Y eso, no sé ustedes, pero para mí el tiempo se me va de las manos, pero así. Entonces imagínate, lo intencional que uno tiene que ser para crear relaciones, no es más fácil. Es más fácil dejar de trabajar 24 horas que dejar que Dios, dedicarle mi vida Correcto. a Dios y dejar que Dios sea mi paz y mi descanso. Correcto. Así que nada, Jesús los llama hipócritas, entonces imagínate aún más, y esto fue una de las cosas que escribe aquí, Jesús les señala que sus vidas, cuando les dice hipócritas, son inconsistentes con su profesión. Eso tuvo que haberles dolido, o sea, y entonces es lo que hemos mencionado antes, cuando Jesús nos presenta, porque Jesús mismo dice que Él vino a traer espada, en el sentido de que su enseñanza va a chocar con nosotros y va a haber una guerra. Y solamente hay dos reacciones, esto lo mencionamos la semana pasada, dos reacciones cuando Jesús te diga hipócrita, tú tienes dos reacciones. O te humillas y reconoces, en verdad que lo soy, Señor, ayúdame. O te resistes Y lo matas. y quieres guerra. Claro. Y entonces, lamentablemente, no todos los fariseos, porque después sabemos que muchos fariseos se convirtieron, pero muchos de los que estaban aquí, cuando escuchan que Dios le dice, ustedes son unos hipócritas porque ustedes están impersonificando la profesión que tienen. No se supone que estén haciendo eso. Eso tuvo que haberles dolido tanto. Y tuvieron que haber salido de allí con una rabia, o sea, con más deseos de seguir persiguiendo. No, y que eso. le citó también Isaías, o sea, que le cita Exacto, la palabra, no es que exacto, simplemente el le está profeta. hablando algo que le sale de lo que él está utilizando la misma palabra, dándole revelación, y imagino eso ahí choca aún más cuando la gente, a veces yo he predicado de Cristo y cosas así, entonces van molestos, pero una vez se encuentran la palabra, afuera me dicen, es que yo no sabía que eso estaba en la Biblia, yo no sabía que eso estaba escrito. Sí. No, o sea, entonces, los fariseos tienen un compromiso con la tradición oral, pero Jesús tiene un compromiso de revelar y redefinir, de cierta manera, el propósito original de la ley, porque acá Jesús le dice, ustedes en el versículo 7, su adoración es una falsa porque se enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para referirse a su propia tradición. Entonces Jesús está haciendo un contraste porque los fariseos justamente se jactaban de que ellos eran los guardadores y seguidores de la ley de Dios. Y eso está diciendo, es que ustedes no la están guardando. Más chocante todavía. ¿Cómo que no la estoy guardando? Si yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso es que no es lo que haces afuera, no es lo superficial. Entonces Jesús redefine. No sé si decir redefinir porque siempre ha estado claro, pero es como un recordatorio. Por alguna razón, al pasar los años, todo se contaminó, todo se corrompió y ya la ley de Dios no era, en la época de Jesús, y creo que todavía hoy no entendemos bien lo que es la ley de Dios. Y Jesús viene entonces a redefinir qué es la ley de Dios. ¿Qué es la ley? Vamos a Marcos, justamente Marcos más adelante, menciona Marcos capítulo 12. Y esto creo que está en los sinópticos, ¿no? En Mateo, Marcos y Lucas. Marcos 12, 28 al 31. ¿Quién lo lee? Acercándose uno de los escribas, que le había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Muy bien. Jesús aquí vuelve no a redefinir, pero a recordarles algo que ya en Deuteronomio se le había dicho al pueblo. Jesús está citando Deuteronomio. Jehová, ¿cómo se llama eso? ¿La Mishnah? No, eso tiene un nombre. Sí. Esa oración, viste, que los judíos hacían. Jesús está diciéndole, el mandamiento es bien sencillo, es amar. Entonces, amar a Dios tal vez está más claro, pero el de amar al prójimo, vamos a Levítico 19, y sí que está bien interesante cómo lo pone acá y cómo lo tergiversan. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo,
que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Ok, Joel, ¿puedes leer tu versión? 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ok, ahí está, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi versión dice, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Qué pasa? Obviamente está bien claro la intención de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús obviamente establece quién es mi prójimo. Lo que hizo los israelitas es que cogen esa parte y dice a los de tu pueblo, es que dice la versión tuya, gente. a tu propia gente, y dicen, es solamente a los israelitas. Claro. Los demás no se aplica. ¿Viste? Sí. Entonces usan eso como para decir, no, es que yo no tengo que amar a los demás, solamente a los de mi pueblo. Volviendo al hecho exclusivista que hacían los judíos de su pueblo y de su religión. Que al final no terminaban ni amando tampoco A nadie. A nadie. Claro. Porque lo que pasa es que Jesús o Dios comienza siempre por la esfera que tenemos más cerca. Ahora, por ejemplo, es muy fácil hacer una buena imagen. Por ejemplo, una vez que yo estaba en una iglesia y me dijeron que tenía que trabajar por un chico, había ido a predicar y me dijeron, a ver si hace algo por este chico que está ahí sentado porque está medio rebelde y todo eso. Entonces fui en un momento, me senté, estábamos en un parque y sí, estaba rebelde, no le gustó hablar mucho conmigo, pero entonces le digo, ¿qué te pasa? Entonces me dice, ve el que está ahí y me señala al primer anciano. Sí, le digo, dice, ese es mi papá. Y claro, el primer anciano estaba ahí, digamos, ordenando a todos y hablando y predicando y todo eso. Y dice, ese es mi papá. Usted lo ve ahí, dice, está predicando y todo eso, pero cuando llegamos a mi casa es un diablo. Usted no sabe cómo la trata mi mamá. ¿No? Entonces, si yo no puedo amar a los que tengo cerca, yo puedo hacer una... Entonces Dios comienza también, si no amas a tu hermano de Israel, no puedes pretender... O sea, Dios empezaba por Jerusalén, Judea, Samaria y lo último a la tierra. Nosotros en la religión de ahora, Dios nos diría lo mismo. Ama a tu familia, porque eso es lo que está pasando en las iglesias. O sea, en las iglesias tenemos muchas veces, podemos predicar bien, podemos ponernos el trajecito con la corbata y eso, y después en la casa es un infierno y nos tratamos súper mal. Si no puedo empezar a tratar bien a mis hermanos, no voy a tratar nunca bien al extranjero. Claro. Entonces, claro, ellos se quedaron con eso, que entonces era un amor cultural, o sea, un amor a los judíos, no a mi hermano que está, a mi vecino, Claro. no, es un amor cultural. Entonces, transformaron todo para poder seguir viviendo con el corazón no transformado. O sea, con tal de no entregarse, transformamos todas las enseñanzas. Y eso es algo que yo creo que ha llegado y ha corrompido todas las culturas y todos los países, ¿viste? A veces somos más prestos a ser más misericordiosos o a ver alguna regla, no sé cómo se dice, a romper alguna regla o ser más flexibles con el que es puertorriqueño. Pero si no es un puertorriqueño, sí, somos un poco más... Y cuando tenés esas actitudes, hasta llega un momento que tenés problemas con los puertorriqueños, Claro, mientras no aparezca una amenaza externa. Yo siempre lo ejemplifico de esta manera. Recién hablábamos del fútbol en Argentina, que es muy importante, y por ejemplo está Boca y River, ¿no? Que se odian. O sea, no pueden ir a la misma cancha porque se matan cuando juegan Boca y River. Pero sin embargo, cuando es la selección argentina, que los de Boca y River tienen que jugar juntos, se unen todos porque hay un enemigo externo y se unen todos y están todos abrazados hasta que termina el Mundial. Sí. Termina el Mundial y se siguen odiando. O sea, no aprendieron a amar. O sea, aman culturalmente, aman por objetivos, son cómplices. Entonces vos podés decir, yo voy a armar el que desprecia, por ejemplo, decir yo con los puertorriqueños o vamos a decir los argentinos o el que sea, son superiores a otros. Esa misma actitud la vas a tener tarde o temprano. Cuando te encontrás con otros tenés eso, pero cuando te encontrás con los propios puertorriqueños vas a tener esa actitud con los puertorriqueños también. O sea, lo que yo no soy con mis hermanos de cerca, no lo voy a hacer con mis hermanos de lejos. Incluso, perdóname, Sammy, los fariseos y los saduceos se odiaban. Correcto. Entre ellos, entre ellos apareció Jesús. Entonces ahí se unen. Claro. Eso está buenísimo. O sea, la complicidad no es amistad y el mundo está lleno de cómplices. O sea, no de amigos. A mí me llama la atención cuando Jesús le dice que usted no guarde los mandamientos. Y entonces yo pienso que la gente... Tú puedes guardar el mandamiento y quizás ellos estaban guardando ese mandamiento de corazón, pero era el mandamiento, no el mandato que Dios les da. Pero le dice mi mandato, le dice ustedes dejan el mandato de Dios. O sea, el mandamiento de Dios realmente es que se amen. Exacto. O sea, tú estabas guardando la ley de corazón, tú puedes guardarlo y hacer y ser fiel a la ley de todo corazón,
pero no estás siguiendo el mandato de Dios, estás perdiendo. No quiere decir que le estamos llamando hipócrita, o sea, que puede ser que tú digas, no, pero es que yo soy fiel, pero quizás estás siendo fiel al mandato, pero no estás viendo realmente, o a la tradición, o a la letra del mandamiento, pero no estás siendo fiel realmente al espíritu de eso. Entonces ellos eran fieles a eso y se aferraban y lo hacían de corazón. Pero a lo que tenemos que nosotros analizar es que realmente, ¿cuál es el fruto que está produciendo? ¿Será que el fruto es del espíritu o trae un fruto carnal? En este caso, cuando entra en discriminación, cuando entra en humillación, entonces no está siguiendo el mandato de Dios. Por eso es que él está siendo hipócrita. Y es posible, nuevamente lo repito, es que lo estás haciendo quizás de corazón, pero no lo está haciendo alineado con el mandato de Dios, que amar, que se refleja en amar al prójimo y amar a Dios. Y para mí esa es la clave. Cualquier ritual o tradición que yo haga donde no esté amando a mi prójimo, ya está mal. O sea, perdí ya la esencia de lo que, en el contexto cristiano, ¿no? De lo que creemos de la Biblia. Si eso no me lleva a amar, algo estoy perdido, algo estoy confundido, porque el propósito de todo son las relaciones. Ya Jesús lo ejemplificó. No hay mandamiento, ¿cómo fue que dijo en Marcos 12? Cuando decía en el último versículo, el 28 era 31, Marcos 12, 31, dice, mi versión dice, el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, ningún otro mandamiento es más importante que estos. O sea, no hay nada, y para mí, y no sé, es la esencia. Yo creo que lo que Jesús está queriendo decir aquí también, y no sé si ustedes estén de acuerdo o tal vez estén en desacuerdo, amar va por encima de nada. O, perdón, de todo. Claro. O sea, no sé. O sea, tu fidelidad se prueba en eso. O sea, claro. Si no amás, no estás guardando la ley. Punto. Los mandamientos que decís que guardás, no estás guardando ningún mandamiento. Pero Pablo lo menciona, ¿verdad? El que ama, cumple la ley. Sí. Correcto. El que ama, ahí no está. sé si lo iba, pero el que ama, cumple la ley. Pero ahí está. O sea, a veces nos enfocamos tanto en cumplir la letra. Claro, en el ritual, en la letra, en lo que dice, que nos olvidamos que de nada vale si no me lleva a amar a alguien. Claro. Ya sea a Dios o a mi prójimo. Ahora, que de paso el amor a Dios se manifiesta cuando yo amo a mi prójimo. Porque Jesús dijo, nadie puede decir yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Ahora, cuando vos amás, no violás los mandamientos tampoco. O sea, es correcto, un combo. Exacto. Porque yo no puedo decir, yo amo al prójimo, pero por ahí mato a alguien de vez en cuando. Exacto. O yo amo al prójimo, por ahí levanto falso testimonio de vez en cuando. No, o sea, el que ama guarda los mandamientos. Correcto. Pero no todo el que guarda los mandamientos ama, entonces no está guardando ningún mandamiento. Y también yo creo que algo que hay que analizar es las tradiciones que estamos haciendo. ¿Tiene sentido? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Quizás en aquel tiempo tenía sentido, pero a veces nos enfocamos en que... mira, ahí no tenía sentido tampoco. Claro, por eso digo, en el tiempo de quizás el Levítico, quizás por algún tipo de condición, pero a veces incluso hay que decir, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Tiene algún tipo de lógica o estoy perdiendo de vista lo importante realmente? Hay gente que se muere, mira aquel como ora de acá, si oro de rodillas, si no oro de pie, si aquel levantó las manos, si no levantó las manos. Entonces, no estamos entendiendo realmente el espíritu de lo que estamos haciendo. Perdemos de vista lo importante que es amar a Dios, amar al prójimo, y si nosotros perdemos de vista eso, no lo comprendemos. Yo creo que hay que uno sentarse a analizar realmente, por ejemplo, eso mismo que mencionaste, hasta los lavados de pie, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el sentido? Y yo creo que todo hay que analizarlo. ¿Por qué se canta de esta manera? ¿Por qué se tiene que hacer una doxología o cantar esta doxología justamente antes? Causarlo de estrés. Yo me acuerdo una vez, ¿qué van a tocar? ¿Y por qué no íbamos a hacer la doxología del himno que se ni que rayo? Se formó un revolú y creó un estrés entre los todos peleándose a raíz de... ¿Me entiendes? Por una canción. ¿Sabes? Por favor. Entonces pudiéramos concluir que vivir el espíritu de la ley es vivir amando. Sí. ¿Verdad? Sí. Ese es el espíritu. Sí. Todo lo que no me lleve, cuando yo trate de guardar la ley, amar a Dios, amar a mi prójimo, no estoy viviendo bajo el espíritu de la ley. Y toda tradición que no me lleve a amar no es importante. No quiere decir que está prohibida ni nada por esto, pero no es importante. O sea, porque yo puedo hacer así y decir, Dios manda a que estemos haciendo así 5 minutos por día. Bueno, ¿querés hacer así? Hace 5 minutos por día así. Pero no me digas que si yo no lo hago, porque esto no tiene ninguna repercusión en relaciones, en la gente. Entonces también hemos determinado, si una persona se viste de una manera,
de un color es modesta. Y si no se viste de este color, no es modesta. Son todas ridiculeces que hemos creado, o sea, que las hemos dado como si fueran, sinceramente, y perdonen, parece cuando digo ridiculeces, parece que estoy, y lo digo porque yo lo viví mucho así, y ahora me doy cuenta que eran cosas que no me llevaban realmente a vivir una vida inteligente ni a vivir una vida para Dios, o sea, simplemente una vida para cumplir con mandamientos de hombres que establecimos ciertas pautas que no tienen nada que ver con lo que Jesús enseñó. Bueno, vamos entonces a ir terminando. Vamos a leer ahora los versículos 14 al 22 y ya con eso vamos a... bueno, deja ver porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, ahí... sí. Perdóname. Dime. No, pero Jesús también para ejemplificar dice, por ejemplo, con el corbán, no sé si eso lo ibas a mencionar, pero lo del corbán es algo interesante porque el corbán que era una ofrenda para el templo. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos decían, para el templo. Y entonces a veces nosotros ponemos, Jesús acá es claro que nunca podemos poner al templo por sobre Dios. Y sobre nuestro prójimo. Sobre nuestro prójimo. Entonces muchos decían, voy a dar mi ofrenda al templo, el corbán. ¿Y qué era el corbán? Cuando vos te mueras, toda tu herencia iba para el templo. Entonces el que decía, bueno, yo declaro corbán a mi fortuna, entonces si tus padres se estaban muriendo de hambre, yo no le podía dar nada en el presente porque eso yo ya lo había dedicado al templo. Entonces tenía que darlo al templo. Y entonces yo después, y decían, qué bueno, y ponían quizás en el templo una Salón plaquita. Joel Barrios. Una plaquita. No, porque vi mucho Salón Joel Barrios, ¿viste? Y mis padres muriéndose de hambre, y el templo tenía toda la plata y mis padres estaban muriendo de hambre. Y Jesús dice, no, eso está mal, porque están matando. Justamente, yo quiero que empiecen por los hermanos. O sea, quiero que empiecen por Jerusalén, por tu familia. O sea, por tu familia. Y después viene lo otro. No está mal lo otro, pero no quites lo primero. Exacto. Eso, tremendo ejemplo que Jesús usa ahí. Bueno, vamos entonces a leer para terminar del 14 al 23. ¿Quién lo lea? Dice, luego Jesús llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Y él les dijo, ¿así que ustedes tampoco lo comprenden? ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, la maldad, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Muy bien. Interesante lo que Jesús está diciendo aquí. Pero yo tengo una pregunta. Jesús dice, lo que entra al cuerpo no contamina al hombre, sino lo que sale. Obviamente Jesús me parece que está hablando ahí literalmente. No es la comida, no es la limpieza, no son las bacterias lo que contamina, sino lo que sale. Pero lo que sale viene de afuera. Sí, lo que sale es la tergiversación de lo que viene de afuera. Es el proceso que realiza el cuerpo para sacar de lo que viene de afuera lo que le sirve y desechar lo que no sirve. Ok, pero en un sentido espiritual como el que Jesús está hablando aquí, porque no es de la limpieza, la higiene física. Por ejemplo, todas estas acciones que él habla acá, salen de mí, pero tuvieron que entrar a mi mente en algún momento de mi corazón. Sí. ¿Entiendes? Sí. No sé si me están siguiendo lo que quiero decir. O sea, mis pensamientos determinan lo que yo creo. Y lo que yo creo determina lo que hago. Pero mis pensamientos vienen de cosas externas. Por ahí alguien puede decir, bueno, pero es que por naturaleza somos pecadores, ya está en nosotros. O sea, aunque vivamos en un monte metido y nunca tengamos contacto con nadie, nosotros vamos a hacer actos malos y vamos a pensar cosas malas. Sí. Pero entonces, cuando Jesús dice, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, es cierto, pero lo que sale está determinado por lo que entra también en nuestra mente. Lo que pasa es que, no sé si vamos a entender por lo que está diciendo. El cerebro, los pensamientos tienen un poder increíble. De hecho, nuestro pensamiento es así. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Tú tienes un pensamiento, tu cerebro hace un circuito y ahí es que tú sabes lo que estás pensando, ahí tu comportamiento y todo. Hasta la psicología lo habla de esa manera.
que lo cognitivo sale del pensamiento y ahí se manifiesta. Por eso es que el arrepentimiento, el cambio de mente, el cambio de corazón, que nuestro pensamiento es lo que se va a manifestar luego en nuestro comportamiento. O sea, si tu mente está Dios, si está el amar, entonces se va a manifestar en eso. Pero si en tu mente, en tu corazón hay otras cosas, pues entonces se manifiesta. Yo lo que creo es que sí, ya de por sí, pues uno tiene ya inclinación al pecado, y nuestro ambiente, lo que te rodea, pues sí va a influir en lo que está en tu mente. Pero todo comienza de esa manera. Obviamente entra en ese sentido, se impregna, pero sí creo que hay un valor bien grande, porque si lo más importante es lo que está en tu mente. Claro. El comportamiento, por ejemplo, si yo digo, quiero rebajar, y tú dices, ha hecho dieta, es como que en serio, claro que eso es lo lógico, pero tú puedes hacer dieta, pero si no trabajas con lo que hay en tu mente, no va, claro. no va a haber cambio. Y por eso para mí, a lo que iba es a esto, o sea, siempre hay cosas externas que influyen en mis acciones. Porque lo externo siempre va a influir en lo que yo pienso, y en cómo proceso, y en lo que voy a creer y en lo que voy a actuar. Pero por eso, la fuerza externa que necesitamos es el Espíritu. Porque es solo a través del Espíritu que vamos a poder vivir amando a la gente. O sea, si tenemos el Espíritu, lo que va a salir de adentro es lo bueno. Pero al no tener el Espíritu, lo que va a salir es todo lo malo, claro, que está dentro de si tú estás lleno del Espíritu y yo te pongo a ti, vamos a poner dos personas, una vez que está llena del Espíritu, uno que está sin Espíritu, los ponemos en el mismo, lo que entra, lo que ven, no es lo importante, sino lo que sale. Entonces, el que esté en el Espíritu recibe la misma información, pero como estoy lleno del Espíritu, la proceso diferente. Exacto. No sé si, sí. Ese era el punto que iba. Entonces, vamos a terminar con Proverbios 4:23. ¿Quién lo puede leer? Porque para mí, al final del día, esto es lo que Jesús está diciendo, que es lo que está en el corazón, lo que realmente y lo que verdaderamente importa. Para los fariseos no era el corazón lo que importaba, lo que importaba eran las apariencias, por eso le llama hipócrita. Era pretender ser alguien que no era, pero para Jesús lo más importante es lo que está dentro, lo que está en el corazón, lo que está en la mente. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, guarda tu corazón. Obviamente no estamos hablando del músculo. Corazón en la Biblia y en muchos otros lugares se aplica al cerebro, a la mente, a mi identidad, quién soy yo. Eso es lo que hay que guardar, eso es lo que hay que proteger. Y lo que yo tengo que guardar y proteger en los demás. Yo creo que ahí se manifiesta el amor. Como yo quiero proteger tu corazón, quiero proteger tu vida, quiero proteger tu mente. Ahí se manifiesta realmente lo que es más importante. Los rituales, las tradiciones no son malas en sí mismas. Podemos, si quiero no sé, si yo tengo un ritual de, qué sé yo, echarme agua todas las mañanas en la cabeza, no hay nada de malo. Pero no podemos poner los rituales ni las tradiciones jamás por encima de las personas. Y eso yo creo que es lo que Jesús estaba tratando de enseñar acá con esta interacción que tiene con los fariseos y los judíos. Así que Jesús nos ayude a poder tener ese corazón y ser llenos del Espíritu, obviamente, para tener ese corazón que ama y que que manifiesta los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu en lugar de los frutos de la carne, que es lo que Jesús estaba mencionando acá. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que esperamos que esto simplemente, como siempre, haya sido qué sé yo, algo sencillito para que ustedes puedan ahora seguir estudiando, seguir analizando. Espero que se reúnan tal vez en grupos y analicen estos textos y hagan lo mismo que estamos haciendo acá. Háganlo ustedes allá con su familia, con un grupito, con su vecino, con el que sea. Y yo sé que el Señor le va a seguir revelando las cosas que Él quiere que aprendamos para estos tiempos. Así que gracias por estar con nosotros. Sammy, ¿podrías terminar con oración? Claro que sí. Señor, gracias porque podemos estar aquí compartiendo, aprendiendo, abriendo tu palabra, Señor. Y te pido en esta hora que tú cada día nos reveles más a Jesús. Amén. Que tu Espíritu nos llene y que tú saques de dentro de nosotros todo lo que no te pertenece a ti, Señor. Y que podamos aprender a vivir en el Espíritu. Y que cada cosa que hagamos, Señor, se manifieste en amor hacia ti y hacia el prójimo. Y que nos des discernimiento de qué hacer, qué no hacer, cuándo hablar, cuándo no hablar. Y para que podamos manifestar tu imagen en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, como de costumbre, gracias por haber estado con nosotros. Te pedimos que si te gustó este programa, denles like
si crees que fue de bendición, lo compartas con todos los que estén en tus redes sociales. Y si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo hagas en este instante. Dale ahí, aprieta ese botón de suscribirse para que cada vez que salga un programa nuevo de aquí de Forest City te salga una notificación y puedas verlo y compartirlo con otros. Gracias, que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana en la otra edición de Estudiemos Juntos.